Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo doctor Antonio Siriaco, quien es economista de larga data, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Primada de América. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Héctor. Siempre es un placer estar contigo y estamos siempre a tu disposición. Gracias. El pasado miércoles se dio a conocer un informe de esos tradicionales que periódicamente hace el Banco El Banco Mundial. Mundial, Digo, todos los organismos multilaterales correcto. hacen el suyo, pero en este caso estamos en el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Como que se le es, llamó sí, después del 45, ¿no? cuando se creó, después del Bretton Woods, por En dice. Bretton Woods y que se hizo obviamente para eh, la infraestructura y reconstrucción de Europa en Ajá. su gran mayoría. Entonces, él está circunscrito a América Latina y el Caribe, pero siempre a nosotros nos tocan su piropito. Y ellos plantean que habrá un crecimiento de 5,1% este año. Sería el mayor después de Guyana, que ahora se ha convertido en el líder de crecimiento, El boom petrolero lo un ayudó. petrolero. Pero además de alabar, ese informe como que tiene cierta advertencia sobre que los motores del crecimiento hasta el momento como que se están cansando. ¿Usted ha hecho alguna Claro. reflexión sobre eso? Mira, Héctor, el informe reciente del Banco Mundial, cuyo título básicamente y el tema, vamos a decir, nodal del informe, es el tema de la competencia. Incluso ellos le llaman la competencia como el ingrediente que hace falta, ¿no?, para un crecimiento sostenido. Pero, evidentemente, cuando uno lee el informe con detalle, incorpora otras sugerencias de manera muy sutil que plantea el Banco Mundial. Por ejemplo, el tema de la deuda pública, que en América Latina, en muchos casos, tanto el tamaño de la deuda como también los intereses que generan esa deuda se han incrementado y también el tema del déficit de fiscal. Ellos hacen referencia al margen de los temas, básicamente, o del tema de la competencia. Y, y en sentido general, en este informe, con estos señalamientos que hace el Banco Mundial, señala de que la economía de América Latina y el Caribe necesita de un mayor impulso que mejore la productividad, que disminuya los déficits fiscales y que obviamente controle el tema del endeudamiento público, porque ellos también señalan como un caso de éxito todo el tema de la inflación. Mencionan y señalan que los países de América Latina y el Caribe, después del tema pandémico luego y después de estas situaciones que se han dado a nivel del entorno, la guerra de Ucrania, el conflicto con Palestina e Israel, los niveles de inflación, los bancos centrales han logrado mantener y converger sus niveles de inflación a sus niveles de meta. Pero hay temas estructurales que hay que impulsarlo. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que el tema de la competencia es un tema que también tiene sus Sus bemoles. dificultades. Claro, estamos hablando de una ley, la 42-08, que si bien es cierto, básicamente ya tiene varios años, pero no es menos cierto que todavía a esa institución le hace falta mucho mayor fortaleza, mucho mayor capacidades y además hacer investigaciones más rápidas con respecto al tema de la competencia. El Banco Mundial en ese informe habla de que América Latina es una región heterogénea y donde hay gigantes y micros, refiriéndose a las empresas.
hay empresas básicamente Y que los son muy países grandes, también. y los países también, empresas que son muy grandes, que son pocas, dominan el mercado, mientras el resto son micros, MIPYMES, y eso es una característica también que hay en la República Dominicana. Cuando tú analizas, por ejemplo, las empresas que MIPYMES, que son formales, que están registradas en la Dirección General de Impuestos Internos, hay alrededor de 240.000 empresas MIPYME que están registradas. Esas empresas te generan una recaudación de más de 100.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú dices, pero si las recaudaciones de la República Dominicana sobrepasan los 800.000, casi los 900.000 millones de pesos, entonces los grandes contribuyentes, que son pequeños, pero son los que más, obviamente, Pequeño en número. pequeños en número, pero sí son los que más tributan. Por lo tanto, ahí se ve claramente que hay gigantes y hay micros. Y eso es un elemento que el mismo Banco Mundial para América Latina dice que eso es muy común, pero que también eso trae situaciones de concentración de empresas y no permite incluso que se den prácticas competitivas. Lo señala incluso de manera muy taxativa. Dice, eso puede provocar situaciones de prácticas anticompetitivas. Entonces, esos son elementos estructurales que países como la República Dominicana y el resto de países de América Latina tienen que combatir, porque eso en cierta manera disminuye la innovación, que ellos mencionan en ese punto, eh, no permite que los niveles de productividad se incrementen y eso trae como consecuencia que el crecimiento económico sea un crecimiento económico muy, como dicen, con mucha atonía, con pocos músculos. Y si tú analizas, Héctor, en los últimos años el crecimiento de América Latina y el Caribe, en promedio, es un crecimiento relativamente pírrico. Estamos hablando de 1.5, Ujú. 2%, y como mucho, que son casos excepcionales, un 3%, pero en su gran mayoría es un crecimiento promedio de casi entre 1.5 y un 2%. Ahora, en el caso de la República Dominicana hay que señalar lo siguiente. Por ejemplo, en ese informe es uno de los países que claramente ha tenido un desempeño en términos del crecimiento económico que en muchos casos ha estado muy por encima del crecimiento promedio de América Latina. Y 5 años atrás, antes del descubrimiento de los pozos petroleros en Guyana, siempre competía con Panamá, con Chile, entre los países que estaban liderando el crecimiento de la economía. Claramente que después que Guyana ha tenido ese boom petrolero, ha venido liderando el crecimiento de América Latina y para este año Guyana va a terminar con un crecimiento de un 34%. La República Dominicana le sigue con 5.1 y luego entonces otros países de la región tendrán un crecimiento promedio entre un 2, un 3% en su gran mayoría. Ahora, Y algunos decrecerán. y algunos decrecerán, como el caso, por ejemplo, de Argentina Haití o el caso también. de Haití, que tendrán crecimientos negativos. Entonces, a partir de ese panorama, ellos hacen un señalamiento diciendo, bueno, la región tiene que discutir sus problemas de fondo, sus problemas estructurales, el problema de la competencia, el problema de productividad, el tema de la deuda, por ejemplo, el tema de los déficits fiscales. Y hay que señalar lo siguiente, cuando uno analiza a profundidad ese informe, te señala lo siguiente, por ejemplo, el déficit fiscal en promedio en América Latina está por encima del 5.5. La República Dominicana en ese sentido ha tenido cierto nivel de control en los últimos años de mantener un déficit en una horquilla entre Tres un puntos a 3, 3.2 por ahí. 3.2, que hasta ahora le ha permitido financiar gran parte de ese déficit. Y esos famosos déficits gemelos que menciona el Banco Mundial, que es el déficit fiscal, que en muchos casos se traduce en un déficit básicamente en su balanza de pagos, en la cuenta corriente, lo ha podido financiar gracias, hay que decir lo siguiente, de las remesas que se ha recibido en la República Dominicana durante los últimos años y que ha habido, y eso hay que decirlo, una entrada importante
de ingresos por turismo que ha venido creciendo, no solamente en número de visitantes, sino también en ingresos por turismo. Eso ha financiado Bien, la inversión y extranjera ha la inversión mantenido. extranjera, ¿verdad? Que han sido elementos importantes y eso ha permitido financiar el déficit en cuenta corriente. Pero ojo, eso y el señalamiento que ellos hacen, hay que hacer reformas estructurales. De eso es, ahí quería Claro, que llegáramos, pero vamos a hacer una claro. breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el doctor Antonio Siriaco, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Usted señalaba, todo diagnóstico termina con una recomendación, una Así es, especie bueno, tú padeces de esto, esta es la receta. la receta. Y todo parece indicar que ya se necesitan ciertas reformas Claro. para poder darle sostenibilidad al crecimiento y cambiar algunos patrones de, por lo menos del presupuesto, de Claro, financiar el claro, presupuesto, que claro. no sea en base a A endeudamiento, endeudamiento. correcto. Es muy cierto, Héctor. Tú sabes que en el caso dominicano nosotros tenemos reformas que están pendientes. Han estado pendientes por razones incluso de coyuntura económica en el entorno, coyunturas internas que se han dado, se han pospuesto. Yo creo que se vislumbra y tomando en consideración que a partir de septiembre del año 2023 ha habido un cambio en la tendencia, en el comportamiento de la economía dominicana y que posiblemente este año incluso las recomendaciones de proyección de crecimiento del Banco Mundial coinciden con proyecciones nacionales y otros organismos internacionales, vamos a terminar con un crecimiento cercano al crecimiento potencial o por encima del crecimiento potencial. Eso establece las condiciones para impulsar reformas. Impulsar reformas que están pendientes y una de ellas es la reforma fiscal. Hay otras reformas, por ejemplo, Laboral. laboral, el código laboral, a la reforma de la seguridad social. Hay reformas que son más complejas que otras. Hay reformas que son más, deben ser más expeditas que otras, por la urgencia, por ejemplo. El Estado Dominicano, de una forma u otra, no puede estar presentando constantemente déficits en sus presupuestos y que esos déficits durante los últimos años se han financiado en gran parte con un dinero que se ha tomado prestado. Y eso ha traído como consecuencia que si bien es cierto que el PIB se ha ensanchado y cuando tú mides la deuda que crece de forma absoluta, pero cuando la relacionas con el PIB hay cierto nivel de estabilidad, pero ojo, el peso de los intereses que se refleja en el presupuesto sí ha venido creciendo y cada vez más se dedica una parte del presupuesto al pago de intereses. Por ejemplo, este año, cuando uno analiza, se va a dedicar alrededor de casi el 3.6% del PIB al pago de intereses. Eso le quita capacidad a los gobiernos, al que sea, al que está o al que Y venga. cerca del 20% Claro, del presupuesto ¿no? El del gasto. 24%. Ah, bueno. El Y mucho. 24% del gasto y el 27% de los ingresos. Es decir, por cada 100 pesos que el Estado le entra, eso significa que 27 tendrá que dedicarlo al pago de intereses. Eso le quita capacidad al mismo gobierno y al que sea de hacer políticas públicas de inversión. Cuando tú observas realmente la inversión pública, que ha mejorado en estos últimos meses, pero está muy por debajo de lo que demanda la economía dominicana, porque la inversión pública es el mejor componente que puede contrarrestar cuando la política monetaria se torna restrictiva. Es decir, el Banco Central el año pasado tuvo que utilizar una política monetaria restrictiva
Eso impacta el consumo e impacta la inversión. Ante esa situación, entonces, el otro mecanismo que permite tener un elemento contracíclico a esa política es la política fiscal. ¿Cuál tipo de gasto? El gasto de inversión, Falta de que inversión. es aquel que aumenta la capacidad productiva, es aquel que permite incluso establecer encadenamiento entre el sector público y el sector privado con las inversiones que se puedan hacer. Sin embargo, ha, ha sido muy lento por el tema precisamente de que ha tenido el Estado dominicano que dedicar una parte importante de sus recursos a qué, al final, básicamente al pago de intereses. Eso es un tema que se señala incluso en ese mismo, en ese informe. Informe. Claro, hay otros temas que también el informe llama la atención, como el tema de la competencia, que yo creo que también eso es una reforma pendiente. No hace tanto, Héctor, aquí se hizo un evento internacional donde se discutió la ley 48 o 46-08, la ley de competencia y prácticas de LEAR, conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y establecieron incluso recomendaciones para mejorar todo el desempeño, no solamente institucional y normativo, sino también de hacer mejores investigaciones para evitar, en muchos casos, que medidas y prácticas un tanto anticompetitivas puedan afectar la competitividad y la innovación en la República Dominicana. Esos son problemas estructurales que nosotros tenemos que poner ya sobre la mesa. La economía dominicana, Héctor, y tú lo sabes muy bien, es una economía que el mismo Banco Mundial la tipifica como una economía de renta media. Y esas economías de renta media caen en una trampa, que es la famosa trampa de los países de renta media. Porque para seguir creciendo, como dice el informe, para tener un crecimiento sostenido, un crecimiento de largo plazo, un crecimiento inclusivo, necesita hacer reformas. Claro, las reformas tienen costos. Hay costos políticos, pero también hay beneficios políticos. Quizás el gran problema es que aquellos que aplican los beneficios o los costos dicen yo no soy el que lo voy a recibir, sino al que viene. De manera que Los costos le caen al que la hace al que la hace, pero no los inmediatamente, pero los beneficios al que beneficios viene. Exacto, probablemente al que otro. viene. Entonces, yo creo que aquí se está ya presentando la ocasión para hacer un gran pacto fiscal. Y la gente le teme a eso. Pero lo más probable el gobierno pueda sorprender, el que esté. A lo mejor pueda estar bajando impuestos. Impuestos incluso que son importantes, que son regresivos y que en cierta manera pueden mejorar las condiciones incluso de consumo de la clase media. Por ejemplo, yo soy partidario de que aquí el ITEVI se baje de un 18 a un 16 o 14%. Tú puedas Esa incluso... era la idea, No, bajarlo no, al 16. Lo que así pasa es, que que hubo algunos retrasos con respecto a eso. Pero también hay un elemento que hay que tomar en consideración, es cómo tú puedes incorporar mucha gente que está en la informalidad. Yo creo lo siguiente, y eso lo he planteado en determinados artículos, yo creo que aquí hay que reformar el régimen simplificado de tributación y convertirlo en una especie de un gran régimen del monotributo. ¿Qué es el monotributo? El monotributo es un régimen que está muy dirigido a los contribuyentes pequeños y a aquellos que están en la informalidad, y es un mecanismo de tú atraerlo. En el sentido de que tú le vas a decir a esos grupos de pequeños contribuyentes, que es la gran mayoría en, en tejido empresarial en la República Dominicana, ¿qué tú le vas a decir? Mira, tú vas a pagar un monto fijo mensual. Y ese monto fijo no solamente va a incorporar algunos impuestos, sino también va a incorporar la TSS, o sea, la seguridad social. Tú puedes poner ahí la cesantía como un monto para el trabajador y también todos los pagos que se hacen al Infotec, en un solo monto, mensualmente. Supongamos que el pequeño contribuyente le toque pagar 20,000 pesos mensual, o 15,000 o 30,000 pesos, pero ya él sabe. Y tú entonces estás desvinculando ese pago a todo un ciclo que pueda haber en la economía dominicana.
Eso Profesor, le da certeza, perdón Héctor, para concluir, le da certeza y además le da confianza a los contribuyentes. Eso es un mecanismo que puede incorporar a mucha gente. Pasó en Argentina, y Argentina cuando lo aplicó 5 años después tenía ya casi 1 millón de nuevos contribuyentes que se habían incorporado a ese sistema. profesor, gracias y lamentable que usted pusiera un tema tan Claro, interesante ya al último, pero bueno, ya. como yo tengo la mala costumbre de estarlo cada rato Así, llamando, así que yo creo que ese será el tema para estamos una así a la próxima disposición. entrevista. Gracias, Héctor. Bien. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en Otros Puntos de Vista. Hasta entonces.